si quieres ayudarnos a que podamos seguir creando contenido como este, y que así podamos llegar y ayudar a más personas compartiendo la filosofía estoica aplicada a la vida moderna, déjanos tu like, suscríbete y comparte este vídeo con alguien que quieras y creas que pueda ayudarle. Muchas gracias. El concepto de autoestima ha sido ampliamente discutido en la psicología moderna, y se entiende comúnmente como la forma en que una persona se valora a sí misma. Una autoestima saludable implica una visión equilibrada de uno mismo, reconociendo tanto nuestras fortalezas como nuestras debilidades. Sin embargo, en la era contemporánea, las personas suelen vincular su autoestima a factores externos como el éxito profesional, la aprobación social, el atractivo físico o la acumulación de bienes materiales. Esto puede llevar a una autoestima inestable que fluctúa según las circunstancias externas, generando estrés, inseguridades y frustración. El estoicismo, por el contrario, sugiere que la verdadera autoestima proviene del interior, de cómo percibimos y respondemos a los eventos en lugar de depender de ellos. A través de la aceptación de lo que no podemos controlar y el enfoque en nuestras propias acciones y pensamientos, podemos desarrollar una autoestima más sólida, que no se ve afectada por factores externos. Para los estoicos, lo que importa no es lo que nos sucede, sino cómo elegimos reaccionar ante esas situaciones. Así, este enfoque filosófico nos proporciona herramientas para desmantelar patrones de pensamiento que erosionan la autoestima y reemplazarlos con una autovaloración más estable y fundamentada en principios. A continuación, exploraremos en profundidad 6 aspectos clave del estoicismo: el control de los pensamientos, la práctica de la virtud, la aceptación de las circunstancias, la gestión de las emociones, el concepto del amor fati, y la importancia de la comunidad. Cada uno de estos principios ofrece una ruta hacia una autoestima más equilibrada, proporcionando una base sólida desde la cual una persona puede enfrentar los retos de la vida sin perder la confianza en sí misma. Finalmente, reflexionaremos sobre la relevancia de estas ideas en la vida moderna, y cómo la práctica estoica puede llevarnos hacia una percepción más positiva y realista de nosotros mismos. 1. El control de los pensamientos y la percepción de uno mismo. Uno de los pilares del estoicismo es la creencia de que no son los eventos en sí mismos los que nos afectan, sino la interpretación que hacemos de ellos. Esto significa que, aunque no siempre podemos controlar lo que sucede en nuestra vida, siempre tenemos control sobre cómo elegimos percibir y responder a esos eventos. Este principio puede ser extremadamente útil para mejorar la autoestima, ya que muchas veces los sentimientos de inseguridad y autoinsuficiencia provienen de interpretaciones erróneas de las circunstancias, no de los eventos en sí. Para entender esto en términos prácticos, podemos pensar en una persona que enfrenta una crítica en su trabajo. Desde una perspectiva no estoica, esta persona podría ver la crítica como una confirmación de sus propias inseguridades: no soy lo suficientemente bueno, no valgo como profesional, etc. Sin embargo, un estoico, siguiendo el consejo de Epicteto, podría reconocer que la crítica es ampliamente un evento externo y que lo único que importa es cómo decide interpretarlo y actuar en consecuencia. Este cambio de mentalidad permite a la persona mantener una autoestima estable, basada en su capacidad para aprender y mejorar, no en la aprobación de los demás. El control de los pensamientos implica, entonces, ser conscientes de nuestras reacciones emocionales y reemplazar las interpretaciones negativas por reflexiones más racionales y productivas. Esto no significa ignorar los sentimientos, sino entender que estos son el resultado de nuestras interpretaciones. Por lo tanto, al cambiar la forma en que interpretamos los eventos, podemos gestionar mejor nuestras emociones y, por ende, nuestra autoestima. En lugar de permitir que los eventos externos dicten nuestro valor personal, podemos cultivar una mente disciplinada que se centra en lo que realmente importa: nuestras acciones, nuestros pensamientos y nuestras virtudes. Con el tiempo, esta práctica constante de control mental nos lleva a desarrollar una autoestima más fuerte y resiliente. Al entrenar nuestra mente para no reaccionar de manera automática a las adversidades, comenzamos a vernos a nosotros mismos como personas capaces de manejar cualquier situación, lo que a su vez mejora nuestra percepción de nosotros mismos. Esta autoestima basada en el control de los pensamientos es mucho más estable que aquella que depende de la aprobación externa, ya que se basa en algo que siempre está a nuestro alcance, nuestra propia mente. 2. Practicar la virtud como fundamento de la autoestima. El segundo pilar del estoicismo para mejorar la autoestima es la práctica de la virtud.
Los estoicos creían que la virtud es el único bien verdadero y que una vida plena y significativa se basa en la búsqueda de la sabiduría, la justicia, el coraje y la templanza. Cuando enfocamos nuestra vida en la práctica de estas virtudes, nuestra autoestima deja de depender de factores externos y se ancla en algo mucho más duradero, nuestra capacidad para actuar de manera moral y ética, independientemente de las circunstancias. Este enfoque es revolucionario cuando se trata de la autoestima. En lugar de buscar validación en el éxito material, el reconocimiento social o las apariencias, el estoicismo nos invita a valorar nuestras acciones según su alineación con los principios éticos. Si una persona actúa de manera justa, honesta y valiente, su autoestima se refuerza, no por lo que los demás piensen de ella, sino por la coherencia entre sus acciones y sus valores. Esta es una autoestima que no fluctúa según el reconocimiento externo, sino que permanece constante porque está arraigada en el carácter y la virtud personal. Marco Aurelio, el famoso emperador romano y filósofo estoico, nos proporciona un excelente ejemplo de cómo la virtud puede ser la base de la autoestima. A pesar de su posición de poder y las innumerables dificultades que enfrentó durante su reinado, Marco Aurelio siempre se esforzó por actuar de acuerdo con los principios de la justicia, la templanza y la sabiduría. En sus escritos, conocidos como las Meditaciones, reflexionaba constantemente sobre la importancia de la virtud y el deber de actuar correctamente, independientemente de las circunstancias externas. Esta búsqueda de la virtud le permitió mantener su integridad y autoestima, incluso en los momentos más difíciles. En la vida cotidiana, practicar la virtud implica tomar decisiones que estén en línea con nuestros valores fundamentales, incluso cuando esas decisiones no son las más fáciles o populares. Al hacerlo, comenzamos a vernos como personas que actúan con integridad y coherencia, lo que a su vez refuerza nuestra autoestima. Cuando nuestras acciones están guiadas por la virtud, nuestra percepción de nosotros mismos mejora, ya que no estamos buscando la aprobación de los demás, sino actuando de acuerdo con lo que consideramos correcto. Este enfoque virtuoso es una base sólida para una autoestima que perdura y no se ve afectada por los altibajos de la vida. 3. La importancia de aceptar las cosas tal como son. Uno de los mayores obstáculos para una autoestima saludable es la resistencia a aceptar las cosas que no podemos cambiar. A menudo, las personas se sienten atrapadas en sentimientos de frustración, enojo o tristeza cuando las cosas no salen como esperaban, lo que a su vez erosiona su autoestima. El estoicismo, sin embargo, ofrece una solución a este problema a través del concepto de la aceptación. Al aprender a aceptar la realidad tal como es, podemos reducir la angustia emocional y mejorar nuestra autopercepción, centrándonos en lo que realmente podemos controlar. Los estoicos nos enseñan que gran parte de nuestro sufrimiento proviene de la lucha contra la realidad. Nos enojamos porque las cosas no son como nos gustaría que fueran, nos sentimos inseguros porque no podemos cambiar ciertos aspectos de nosotros mismos o de nuestra vida, y nos frustramos porque otros no actúan de la manera que esperábamos. Sin embargo, los estoicos nos invitan a aceptar que la mayoría de las cosas están fuera de nuestro control, el comportamiento de los demás, los eventos externos e incluso algunos aspectos de nuestra propia salud o circunstancias personales. Al dejar de luchar contra lo inevitable, liberamos una enorme cantidad de energía mental y emocional que puede ser canalizada hacia mejorar nuestras acciones y pensamientos. Esta aceptación no significa resignación o pasividad. No se trata de renunciar a nuestros deseos o ambiciones, sino de reconocer que hay cosas que no podemos controlar y que, por lo tanto, no deben afectar nuestra autoestima. Si nos enfocamos en lo que sí podemos controlar, nuestras reacciones, nuestras decisiones y nuestras acciones, podemos empezar a construir una autoestima más fuerte y menos vulnerable a las fluctuaciones externas. Un ejemplo clásico de esto es la reacción ante el fracaso. Para los estoicos, el fracaso no es un reflejo de nuestra valía personal, sino simplemente un evento que debemos aceptar y del que podemos aprender. Adoptar la aceptación estoica también nos ayuda a ser más compasivos con nosotros mismos. A menudo, las personas con baja autoestima se critican duramente por no ser perfectas o por no cumplir con sus expectativas. El estoicismo nos enseña a aceptar nuestras limitaciones humanas y a vernos con una mayor comprensión. Al aceptar que no somos omnipotentes ni infalibles, podemos empezar a tratarnos con más amabilidad y respeto, lo que mejora nuestra autoestima de manera natural. 4. La gestión de las emociones, el equilibrio entre la razón y el sentimiento.
Otro aspecto central del estoicismo que puede mejorar la autoestima es la gestión adecuada de las emociones. Los estoicos no creían que las emociones fueran inherentemente malas, pero sí consideraban que era necesario gestionarlas de manera racional para evitar que nos controlen. Esta capacidad de gestionar las emociones de manera equilibrada es clave para mantener una autoestima saludable, ya que las emociones descontroladas, como la ira, el miedo o la tristeza, pueden llevarnos a interpretaciones erróneas de nosotros mismos y de nuestras circunstancias. Para los estoicos, las emociones no son más que reacciones a nuestras interpretaciones de los eventos. Si interpretamos algo como una amenaza, por ejemplo, nuestra reacción emocional será el miedo. Si lo vemos como una injusticia, sentiremos ira. Sin embargo, los estoicos creían que, al cuestionar estas interpretaciones y evaluarlas desde un punto de vista racional, podríamos gestionar nuestras emociones de manera más efectiva. Al aprender a hacer esto, podemos evitar que las emociones negativas erosionen nuestra autoestima. En lugar de reaccionar impulsivamente, podemos detenernos a reflexionar y elegir la mejor manera de responder. Uno de los ejercicios estoicos más prácticos para la gestión de las emociones es la técnica de la preparación para la adversidad. Esta práctica consiste en anticipar posibles dificultades o contratiempos y prepararse mentalmente para ellos. Al hacer esto, nos volvemos menos susceptibles a las reacciones emocionales intensas cuando ocurren problemas inesperados, ya que ya hemos considerado la posibilidad de que ocurran y estamos preparados para enfrentarlos con calma. Esta preparación nos ayuda a mantener una autoestima estable, ya que no nos vemos abrumados por nuestras emociones, sino que las manejamos con confianza y control. Finalmente, es importante reconocer que gestionar nuestras emociones no significa suprimirlas. El estoicismo nos enseña a reconocer nuestras emociones, pero a no dejarnos llevar por ellas. Al hacerlo, aprendemos a mantener una perspectiva más equilibrada y racional, lo que a su vez refuerza nuestra autoestima. Las personas que logran mantener el equilibrio emocional suelen tener una percepción más positiva de sí mismas, ya que no se dejan llevar por los extremos emocionales que pueden llevar a la autocrítica excesiva o la desesperanza. 5. La visión del amor fati y su relación con la autoestima. El concepto de amor fati, o amor al destino, es uno de los principios más profundos del estoicismo y tiene una relación directa con la mejora de la autoestima. Este principio nos invita a no solo aceptar lo que nos sucede, sino a amarlo, a ver cada evento, ya sea bueno o malo, como una parte necesaria de nuestro crecimiento personal. Cuando adoptamos esta mentalidad, nuestras percepciones sobre nosotros mismos y nuestras circunstancias cambian drásticamente, lo que a su vez tiene un impacto positivo en nuestra autoestima. El amor fati nos enseña a ver las dificultades y adversidades como oportunidades para practicar la virtud y fortalecernos. En lugar de ver los contratiempos como fracasos personales, el estoicismo nos invita a considerarlos como lecciones que nos ayudan a desarrollarnos como individuos. Este cambio de perspectiva nos permite enfrentar los desafíos con una sensación de autoconfianza, sabiendo que cada obstáculo es una oportunidad para crecer. Con el tiempo, esta actitud positiva hacia las adversidades nos permite desarrollar una autoestima más resiliente, basada en nuestra capacidad para superar las dificultades. Un ejemplo claro de esto podría ser alguien que pierde su trabajo. Para alguien con una autoestima vulnerable, esto podría interpretarse como un reflejo de su falta de valor o competencia. Sin embargo, desde una perspectiva estoica, esta persona podría ver la pérdida del trabajo como una oportunidad para reinventarse, aprender nuevas habilidades o explorar nuevas oportunidades. Al adoptar una mentalidad de amor fati, la persona no solo acepta la situación, sino que la abraza como una parte necesaria de su camino. Esta actitud proactiva y optimista refuerza la autoestima, ya que la persona se percibe como capaz de enfrentar y aprovechar cualquier situación. El amor fati también nos ayuda a evitar el arrepentimiento y la autocrítica excesiva, que son dos de los mayores enemigos de la autoestima. Al aceptar todo lo que nos sucede como algo necesario y útil para nuestro crecimiento, dejamos de lamentarnos por el pasado o de culparnos por decisiones anteriores. En lugar de eso, nos enfocamos en lo que podemos hacer en el presente y en cómo podemos seguir adelante de manera constructiva. Este enfoque nos libera del peso emocional del arrepentimiento y nos permite avanzar con una autoestima más saludable. 6. La comunidad y el sentido de pertenencia en el estoicismo.
Aunque el estoicismo pone un gran énfasis en la autosuficiencia y en la fortaleza interior, también reconoce la importancia de la comunidad y las relaciones humanas. Para los estoicos, los seres humanos somos naturalmente sociales y tenemos un deber hacia los demás. Este sentido de pertenencia y responsabilidad hacia la comunidad es fundamental para una autoestima saludable, ya que nos permite sentirnos conectados con los demás y ver nuestro valor en términos de cómo contribuimos al bienestar común. Los estoicos creían que una vida virtuosa incluye no solo el autocontrol y la sabiduría personal, sino también el compromiso con los demás. Al actuar de manera justa y bondadosa con los demás, reforzamos nuestra autoestima porque sentimos que estamos cumpliendo con nuestro deber como seres humanos. Esta sensación de contribuir a algo más grande que nosotros mismos nos proporciona un sentido de propósito y pertenencia, lo que a su vez refuerza nuestra autovaloración. Sin embargo, es importante destacar que los estoicos no abogaban por buscar la validación externa a través de la comunidad. En lugar de depender de la aprobación de los demás para sentirnos valiosos, los estoicos nos invitan a encontrar satisfacción en el hecho de ser útiles y de actuar de acuerdo con nuestros principios. Al centrarnos en el bien común y en el servicio a los demás, nuestra autoestima se fortalece, no porque busquemos ser apreciados, sino porque nos vemos a nosotros mismos como parte de una comunidad más amplia y significativa. En la vida moderna, este principio puede aplicarse cultivando relaciones saludables y significativas, participando en actividades que beneficien a los demás y actuando con integridad en nuestras interacciones cotidianas. Al hacerlo, no solo mejoramos nuestra autoestima, sino que también fomentamos un sentido de propósito y conexión que nos ayuda a enfrentar los desafíos de la vida con mayor confianza y resiliencia. Conclusión. El estoicismo ofrece un enfoque poderoso para mejorar la autoestima al proporcionarnos herramientas para gestionar nuestras emociones, aceptar las circunstancias, practicar la virtud y encontrar un sentido de propósito en nuestras relaciones con los demás. A lo largo de este ensayo, hemos explorado cómo los principios estoicos pueden ayudarnos a desarrollar una autoestima más fuerte y resiliente, basada en la fortaleza interior y la coherencia con nuestros valores, en lugar de depender de factores externos que están fuera de nuestro control. La práctica del estoicismo nos enseña a centrar nuestra autoestima en lo que realmente importa, nuestras acciones, pensamientos y virtudes. Al enfocarnos en lo que podemos controlar y aceptar lo que no podemos cambiar, podemos desarrollar una autopercepción más equilibrada y saludable. Esta autoestima no está sujeta a los vaivenes de la fortuna, sino que se basa en la integridad personal y en nuestra capacidad para enfrentar las adversidades con serenidad y confianza. En última instancia, el estoicismo nos invita a vernos a nosotros mismos como parte de un todo mayor, donde nuestras acciones tienen un impacto no solo en nuestra vida, sino también en la vida de los demás. Al vivir de acuerdo con nuestros principios y contribuir al bienestar común, desarrollamos una autoestima que no solo es sólida, sino también profundamente significativa. Este enfoque filosófico nos ayuda a enfrentar los desafíos de la vida moderna con una mayor confianza en nosotros mismos y en nuestra capacidad para vivir una vida plena y virtuosa.